Stalingrado empezó como un nombre en un mapa y terminó como un sinónimo de resistencia. En el verano de 1942, la Wehrmacht avanzó hacia el Volga con la seguridad de quien cree dominar el tablero. Tomar la ciudad significaba cortar la arteria fluvial, proteger el flanco de la ofensiva hacia el Cáucaso y golpear al corazón político que llevaba el nombre de líder. La Luftwaffe la martilleó hasta convertirla en un paisaje de ladrillo roto y sombras. Entre ruinas, los defensores aprendieron a pelear casa por casa, escalón por escalón, habitación por habitación. El general Chuikov instaló su cuartel cerca del río y dictó la consigna de abrazar al enemigo, acercarse tanto que los aviones alemanes no pudieran bombardear sin herir a los suyos. La ciudad se convirtió en una anatomía de puntos de dolor, la fábrica de tractores, la barricada, la Octubre Rojo. Cada una era un microcosmos de combate. Las vías del tren eran cicatrices metálicas, los patios, laberintos con francotiradores. En ese tejido, la figura de Vasily Zaitsev emergió como símbolo de paciencia letal. Del otro lado, divisiones curtidas medían su avance en metros, no en kilómetros. El Volga, ancho y frío, traía de noche refuerzos y municiones en barcazas que se insinuaban como susurros. Cruzarlo era apostar la vida contra la corriente. Los alemanes creyeron varias veces que tenían la ciudad. Levantaron banderas en edificios que al atardecer volvían a ser disputados. La táctica del contacto, de Chuikov, era una cuña clavada en la doctrina alemana. Donde antes funcionaba la maniobra amplia, ahora todo se decidía en el espesor de una pared. Muchos recuerdan la casa de Pavlov, un edificio que, defendido con obstinación, se convirtió en metáfora del cuero duro de la urbe. La artillería dibujaba mapas nuevos cada día, borrando calles y bautizando rincones con nombres que solo valían una semana. Del lado alemán, el sexto ejército de Paulus sentía el tiempo volverse enemigo. El frío llegó como un invitado que no se va. Los uniformes, diseñados para una victoria rápida, aprendieron a crujir. Mientras tanto, lejos del frente, Zhukov y Vasilevsky preparaban un abrazo mayor, una pinza que cerraría sus mandíbulas en los flancos rumanos y italianos que sostenían la ofensiva. El plan llevaba un nombre que prometía invierno, Operación Urano. Nadie en las trincheras sabía el día exacto, pero todos sentían que algo acumulaba electricidad bajo la nieve. El 19 de noviembre, el cielo dejó de ser neutro, artillería a coro, tanques que se movían con la paciencia de la tierra, infantería que supo leer por donde crujía el frente. Stalingrado pasó, de pronto, de ser el objetivo a ser una jaula. El cerco no se vio como un círculo perfecto, fue una suma de puntos que, al unirse, dibujaron destino. Los cruces de carreteras se volvieron piezas de una cerradura. La Luftwaffe no pudo abastecer lo prometido y el hambre, que espera en todos los asedios, encontró espacio entre las filas. En los sótanos, el vapor de las sopas se convirtió en un recuerdo escaso. Mientras tanto, los defensores no se volvieron invencibles por decreto, sino por repetición. Aprender a caer y levantarse cada día cuenta como estrategia. El Volga siguió siendo arteria. De noche, entre hielo y proyectiles, los remos no hacían ruido, solo progreso. El 23 de agosto de 1942, un bombardeo masivo convirtió barrios enteros en brasas. Miles de civiles, atrapados entre líneas, aprendieron a leer el silbido que precede al impacto. En esa topografía nueva, donde las paredes eran filos y las plazas cráteres, la distancia entre frente y retaguardia se disolvió. La defensa se volvió vecindario, cocinas que alimentaban pelotones, sótanos que servían de enfermería, techos desde donde una sola mira cambiaba una esquina entera. Las unidades alemanas, maestras de la maniobra, se vieron arrastradas a un desgaste sin recompensa. Tomaban una fábrica por la mañana y la perdían por la tarde. Los nombres, Barricadi, Krasniok, Yavr, se volvieron exámenes diarios. A cada golpe, el río traía reemplazos que cruzaban bajo fuego, y la noche curvaba el mundo en una clandestinidad útil. Nadie discutía la importancia de la ciudad. Lo que se discutía era cuánto dolor costaba cada edificio. Había, además, un duelo invisible,
cazadores de cazadores. Los francotiradores midieron la jornada en respiraciones. Un fogonazo mínimo delataba una posición y clausuraba una ventana. La pólvora se mezclaba con el vapor del aliento en pasillos sin vidrios. Así, la ciudad dejó de ser escenario para volverse arma, y sus habitantes, piezas maestras de su mecanismo. Cuando la pinza soviética se cerró, el Sexto Ejército quedó atrapado con la ciudad que soñaba tomar. Paulus pidió libertad para romper el cerco. Recibió una orden política, resistir y esperar un alivio que no llegaría. El aire se llenó de promesas logísticas imposibles. Cada vuelo de abastecimiento fue un vaso de agua en un incendio. Dentro del anillo, el invierno mostró sus dientes. Los termómetros dejaron de ser números para convertirse en hábitos, dormir con las botas puestas, pelear por una manta, llevar en el bolsillo un trozo duro de pan como talismán. Los combates no se detuvieron. Edificios que ya no eran edificios siguieron teniendo nombres y objetivos. La artillería soviética moduló su golpe, y el asalto final avanzó por sectores. La ciudad, cansada, parecía aún así sostener a quienes la defendían. En enero, el cerro Mamayev-Kurgan dejó de ser una colina disputada para ser un mirador de desenlace. La Orden 227, ni un paso atrás, no fue un lema vacío, fue una presión que dolió, pero también una baranda para no caer. El 31 de enero de 1943, Paulus se rindió con lo que quedaba del Sexto Ejército. La noticia cruzó Europa y cambió conversaciones en despachos y cocinas. Stalingrado no solo detuvo una ofensiva, quebró una narrativa. Hasta entonces, la victoria alemana parecía un horizonte inevitable. Desde entonces, la palabra derrota tuvo lugar. No fue un triunfo limpio ni romántico, fue un resultado necesario, nacido de una suma de decisiones, corajes y sufrimientos. Para los que sobrevivieron, Stalingrado quedó en los huesos, en manos que tiemblan cuando tocan metal frío, en oídos que confunden el viento con artillería. Para la historia militar, fue una lección de adaptación. Cuando la maniobra falla, el contacto manda. Cuando la abundancia no alimenta, la logística decide. Y para la política, fue el parto de una nueva expectativa sobre el final de la guerra. Si te interesan estas miradas que unen tácticas y rostros, suscríbete y comparte el video. En próximos episodios, seguiremos desarmando batallas donde una ciudad, un río o una colina cambian el giro del mundo en silencio. El eco de Stalingrado viajó a Kursk, a las orillas del Dnieper y más allá. Cada soldado que caminó hacia el oeste, después de 1943, llevaba un trozo de esa ciudad en la mochila. La fábrica, el sótano, el cruce de vías, todo se convirtió en vocabulario tácito de una nueva forma de pelear. El cerco, al cerrarse, tensó cadenas más allá de Stalingrado. Hitler convirtió la batalla en cuestión de orgullo, y el mando alemán perdió grados de libertad. Intentos de ruptura y alivio se toparon con la geografía, con el clima y con la defensa encadenada en capas. Dentro, la dieta se adelgazó hasta el hueso. Fuera, la ofensiva soviética se volvió escuela, aprendió a coordinar masas de tanques, infantería y artillería con un pulso que ya no soltaría en 1944 y 1945, cuando el mariscal Paulus bajó la cabeza y entregó su pistola. No se cerró solo un expediente militar, se quebró la narrativa de invencibilidad. En Berlín, los informes dejaron de permitirse metáforas triunfalistas. En Londres y Washington, la pregunta cambió de ¿cómo resistir? a ¿cómo avanzar? En las casas de Rusia, una mezcla de duelo y alivio aprendió a caber en la misma mesa. Las cifras que se escribieron después no caben en un párrafo, pero ayudan a entender el peso humano del resultado. Decenas de miles quedaron como prisioneros. Muchos no regresarían. En las riberas del Volga, los árboles tardarían años en volver a crecer. Sin embargo, incluso en ese paisaje exhausto, la idea de cambio respiró. A partir de Stalingrado, el calendario alemán dejó de marcar avances inevitables y empezó a registrar retiradas. Para millones, esa diferencia se sintió como el regreso de una palabra sencilla: esperanza.
La ciudad tardó años en recomponerse. Entre los escombros, surgieron monumentos que no celebran la guerra, sino la obstinación de vivir después de ella. Para quienes cruzaron el Volga en barcazas negras, cada invierno siguiente fue un recordatorio menos hostil. En los cuarteles generales, las flechas de los mapas aprendieron a curvarse en dirección contraria, y en los relatos de cocina, Stalingrado se volvió herencia, una historia que se cuenta no para buscar gloria, sino para medir el precio de, y quizá la enseñanza más íntima quedó en los diarios, la certeza de que una ciudad, incluso rota, puede aprender a defenderse como un organismo. Esa memoria, hecha de pequeños actos sostenidos, fue la argamasa que, ladrillo a ladrillo, sostuvo el resto de la guerra.